أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón anterior narré algunos episodios de la vida de Hazrat Abu Ubaida y hoy expondré los restantes pasajes de su vida. Hubo una batalla conocida como la batalla de Yarmouk. La razón por la que se llamó Yarmouk es porque es el nombre de un valle en las afueras de Siria. Fue una de las batallas más importantes de Siria y se libró en el año 15 después de la Égira, en las llanuras de Yarmouk, a orillas del río Yarmouk. El ejército romano, dirigido por Wahan, tenía cerca de 250.000 soldados listos para la batalla, mientras que los musulmanes solo sumaban alrededor de 30.000. Incluyendo unos 1.000 compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, 100 de los cuales habían participado en la batalla de Badr. Tras consultarse mutuamente, los musulmanes retiraron temporalmente a sus fuerzas de Homs, otra ciudad siria. Dijeron a los cristianos de Homs: dado que os retiramos temporalmente de nuestra protección, vuestro jizya, es decir, los impuestos que os hemos cobrado, se os serán devueltos, porque no podemos cumplir con las obligaciones por las que se impuso el jizya. Por lo tanto, parte del jizya se devolvió a la gente de Homs y realmente era una gran cantidad. Cuando se les devolvió cantidad acordada, los cristianos lloraron al comprobar la honestidad y justicia de los musulmanes y rezaban desde los tejados: oh misericordiosos gobernantes musulmanes, que Dios os traiga de regreso. Sin embargo, al retirarse los musulmanes de Homs, los romanos se animaron aún más y llegaron a Yarmouk con un gran ejército y acamparon allí para luchar contra los musulmanes. No obstante, en sus corazones tenían miedo de la fuerza que los musulmanes extraían de su fe. Así pues, deseaban también alguna resolución diplomática por la que intentaron llegar a algún acuerdo. Entonces el jefe militar Wahan envió un emisario romano llamado George al ejército musulmán, y cuando llegó al ejército musulmán estaban ofreciéndole la oración del Maghrib. Al ver a los musulmanes postrados ante Dios con gran humildad, se sintió profundamente impresionado y le hizo algunas preguntas a Hazrat Abu Ubeda, una de las cuales fue: ¿cuál es tu opinión sobre Jesús? Hazrat Abu Ubeda recitó el siguiente versículo del Sagrado Corán:
significa oh pueblo del libro, no rebaséis los límites de vuestra religión y no digáis de Allah para que la verdad, en verdad, el Mesías, Jesús, hijo de María, fue solo un mensajero de Allah y en cumplimiento de su palabra que él envió a María y una misericordia de él. Así que creed en Allah y sus mensajeros y no digáis son tres, desistid, será mejor para vosotros. En verdad, Allah es Dios único, lejos está de su santidad que tenga un hijo. A él pertenece todo lo que está en los cielos y lo que hay en la tierra, y suficiente es Allah como guardián. A continuación leyó el siguiente versículo. En verdad, el Mesías no desdeñará nunca ser siervo de Allah, como tampoco los ángeles que están cerca de Dios. Cuando George, que había venido como representante del ejército opuesto, escuchó estas enseñanzas del Sagrado Corán, dijo que efectivamente esas eran las cualidades del Mesías. También dijo que su mensajero era verdadero y por tanto aceptaba el Islam y que no deseaba regresar a su ejército. Sin embargo, Hazrat Abu Ubaidah dijo que probablemente los romanos pensarían que los musulmanes habían roto su pacto, por lo que debía regresar. Hazrat Abu Ubaidah aconsejó que regresara al día siguiente con el emisario que les enviara el ejército les enviaría el ejército musulmán. Hazrat Abu Ubaidah invitó al ejército cristiano hacia el Islam y les expuso las enseñanzas islámicas de igualdad, hermandad y sus morales. Al día siguiente Hazrat Khalid fue a verles, pero su visita no fue fructífera, por lo que comenzaron los preparativos para la batalla. Las mujeres musulmanas estaban en la retaguardia del ejército, daban agua a los soldados, atendían a los heridos y animaban a los soldados durante la batalla. Hazrat Asma bint Abu Bakr, Hazrat Hind bin Ubda, quien había aceptado el Islam en el momento de la conquista de la Meca y fue la esposa de Hazrat Abu Sufyan y Hazrat Meban, etc. Estaban entre estas mujeres. Dirigiéndose a las mujeres musulmanas antes de la batalla, Hazrat Abu Ubaidah dijo: oh Muyahidat, mujeres soldados, sacad de las estacas las carpas y tomadlas de vuestras manos, llenad vuestras manos de rocas y piedras y animad a los musulmanes a luchar. Decidles que hoy es el día del combate y ellos no deben dar la espalda. Si os parece que los musulmanes están obteniendo la victoria, permaneced sentadas en vuestros puestos, y si veis que los musulmanes retiran, golpeadlos en la cara con estas estacas y arrojarles piedras y enviarlos de regreso al campo de batalla. Levantad a vuestros hijos y decidles que vayan y sacrifiquen sus vidas por sus familias y por la causa del Islam. Después de esto, Hazrat Abu Ubaidah se dirigió a los hombres de la siguiente manera: oh siervos de Dios, venid para apoyar a Dios, ya que a cambio Él os ayudará y os dará firmeza. Oh siervos de Dios, tened paciencia, ya que este es el medio para volverse puro de cualquier forma de incredulidad, para agradar a Dios y para limpiarse la mancha de la humillación. No rompáis vuestras filas, no seáis de los que instigan la batalla. Levantad vuestras lanzas y asegurad vuestra guardia y permaneced ocupados en el recuerdo de Dios para que Él cumpla su voluntad. Por lo tanto, se les indicó que no fueran ellos quienes empezaran la lucha, pero una vez que la batalla comenzara, no debían darle la espalda.
El ejército enemigo colocó una cruz dorada enfrente de su ejército y su armadura reluciente se reflejaba en los ojos del ejército musulmán. Estaban cubiertos de hierro en la cabeza, de la cabeza a los pies, es decir, iban vestidos completamente de armaduras. Ese día también llevaban cadenas alrededor de los tobillos para que no pudieran retirarse. Así pues, o mataban o morían. Sus sacerdotes leían extractos de evangelio para despertar sus emociones. El ejército de los incrédulos avanzaba como olas de océano. El suyo era un ejército de alrededor de 200.000 o 250.000 soldados, mientras que los musulmanes eran solo de 30.000. A pesar de eso, la batalla comenzó y al principio los romanos sacaron ventaja y comenzaron a hacer retroceder a los musulmanes. Los cristianos habían recibido en secreto información sobre quiénes entre el ejército musulmán eran compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Colocaron a algunos de los hábiles arqueros en la colina y les indicaron que apuntaran específicamente a los compañeros con sus flechas. Sabían que una vez que los hombres provenientes fueran asesinados, el ejército restante se desanimaría y huiría del campo de batalla. Como resultado, varios compañeros murieron y algunos se quedaron ciegos. Al ver esto, Ikrima, el hijo de Abu Jahl, que había aceptado el Islam en el momento de la conquista de la Meca y que le había dicho al santo profeta sallallahu alaihi wasallam: en esta ocasión ore porque Dios me permita expiar mis pecados anteriores. En otras palabras, que Dios le permitiera expiar sus acciones pasadas. Él fue entonces con algunos de sus compañeros de Hazrat Abu Ubaidah y le dijo: los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam han ofrecido grandes sacrificios, permitidnos que los que nos hemos unido tarde al rey del Islam también participamos en dichas bendiciones. Atacaremos el núcleo del ejército y mataremos a los generales cristianos. Hazrat Abu Ubaidah respondió: esta es una tarea muy peligrosa, pues cualquier joven luchador que lo intente será asesinado. Y Ikrima respondió: eso es cierto, pero entonces, ¿qué otra opción tenemos? ¿Quieres que nosotros los jóvenes estemos a salvo mientras matan a los compañeros? Después que había aceptado el Islam, tenía la pasión y el anhelo de sacrificar su vida por la causa de Dios Altísimo. Ikrima pidió repetidamente permiso para que él y otros 400 combatientes atacaran el núcleo del ejército enemigo. Finalmente, Hazrat Abu Ubaidah otorgó el permiso ante la insistencia de Ikrima. Así atacaron al núcleo del ejército y tuvieron éxito, aunque la mayoría de los jóvenes fueron martirizados en este ataque, pero los musulmanes lograron hacer retroceder las fuerzas bizantinas hacia las trincheras que habían cavado. Como se habían encadenado para que nadie huyera, muchos de los soldados bizantinos cayeron en las trincheras. Si uno caía, se llevaba a otros 10 con ellos, mientras que se retiraban 80.000 de los incrédulos se ahogaron en el río Yarmouk, mientras que 100.000 soldados bizantinos murieron en el campo de batalla. Por su parte, fueron martirizados unos 3.000 musulmanes. Esta fue la batalla de Yarmouk. Con respecto a la misma, concretamente la conclusión de dicha batalla, Hazrat Muslim Maud describe: cuando terminó la batalla, los musulmanes fueron en busca de Ikrima y los que estaban con él, que lanzaron el ataque. Descubrieron que 12 de ellos resultaron gravemente heridos, incluido el mismo Ikrima. Al ver grave condición de Ikrima, un soldado musulmán le dijo: oh Ikrima, tengo una bolsa de agua conmigo, bebe un poco de agua. Ikrima volvió la cabeza y vio que Hazrat Fazl, el hijo de Hazrat Abbas, yacía herido cerca de él. Ikrima le dijo al soldado musulmán: mi honor no me permite saciar mi sed y vivir mientras esas personas y su progenie que lloran al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, siendo yo su enemigo acérrimo, mueren de sed. Estaba vigorizando una nueva pasión de sacrificarse por los demás. Por lo tanto, primero dale agua a él, es decir, Hazrat Fazl bin Abbas. Si queda algo, tráemelo. El soldado musulmán fue luego a Hazrat Fazl, pero indicó que primero se le debía dar agua a otro musulmán herido que estaba más necesitado que él. Luego el soldado musulmán se acercó a él, pero también dijo que otro musulmán herido necesitaba más agua, por lo que debía acudir el primero. En consecuencia, a cualquier soldado herido
al que acudía lo enviaban a la siguiente persona, por lo que nadie bebía agua. Cuando el soldado musulmán se dirigió al último soldado herido, ya había fallecido. Más tarde fue al siguiente soldado herido y finalmente regresó a Ikrima, pero todos habían fallecido. El pueblo de Siria pertenecía a diferentes religiones, hablaba diferentes idiomas y estaba formado por diversas etnias. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah defendió la justicia y estableció la igualdad entre ellos. Se restableció la paz y el orden y se concedió la libertad religiosa a cada ciudadano. También se estableció en su esencia la esencia de las enseñanzas islámicas, diciéndoles: todos vosotros sois hijos de Adán y hermanos entre sí. Por consiguiente, como humanos todos somos iguales. Una acusación común que se plantea es que la gente que se vio obligada a aceptar el Islam. Sin embargo, esto es incorrecto. Hazrat Abu Ubaidah otorgó la libertad religiosa a los romanos y se aseguró de que cada tribu se le concediera sus derechos y se estableciera la ley y el orden. Debido a la conducta de Hazrat Abu Ubaidah, los árabes de Siria, que eran cristianos, aceptaron el Islam. Como se ha mencionado anteriormente, aceptaron el Islam debido a la predicación y al ver la buena conducta de los musulmanes y no por la fuerza. Aparte de esto, los romanos y los cristianos también aceptaron el Islam debido a su alta moral. Unos días antes de la victoria de Yarmouk, Hazrat Abu Bakr falleció y Hazrat Umar fue elegido califa. Hazrat Umar nombró a Hazrat Abu Ubaidah gobernador de Siria y comandante del ejército. Cuando Hazrat Abu Ubaidah recibió estas instrucciones de Hazrat Umar, la batalla estaba en su máxima intensidad y debido a esto Hazrat Abu Ubaidah no mencionó la carta. Cuando Hazrat Khalid bin Walid se enteró, ya que Hazrat Khalid era el comandante hasta entonces, le preguntó a Hazrat Abu Ubaidah por qué no había revelado las instrucciones de Hazrat Umar. Hazrat Abu Ubaidah respondió: nos enfrentábamos al enemigo y no quería causarles ninguna angustia. Cuando los musulmanes obtuvieron la victoria en Yarmouk y el ejército de Hazrat Khalid se preparara para partir hacia Irak, Hazrat Abu Ubaidah mantuvo a Hazrat Khalid con él durante un tiempo. Cuando Hazrat Khalid estaba a punto de partir, dijo a la gente que debían alegrarse de que un amín custodio de esta umma hubiera sido colocado como gobernador sobre ellos, refiriéndose a Hazrat Abu Ubaidah. Hazrat Abu Ubaidah respondió: he oído al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir que Khalid es una espada entre las espadas de Dios. Por tanto, ambos comandantes partieron con una nota de amor y respeto mutuos. Este es el nivel de rectitud de un creyente verdadero, en el sentido de que ellos nunca tuvieron ningún deseo de fama o gloria, ni desearon ningún puesto u oficio, solo deseaban obtener el agrado de Dios Altísimo y establecer la soberanía de Allah en la tierra. Así pues, estas personas son excelentes modelos para nosotros y para todos los trabajadores funcionarios de la Jamaat. De hecho, todos los Ahmadis deben tener en cuenta su ejemplo. La conquista de Jerusalén también está vinculada a Hazrat Abu Ubaidah. El ejército musulmán avanzó hacia Palestina bajo el mando de Hazrat Amr bin As. Cuando conquistó las ciudades de Palestina, llegó a Jerusalén y la asedió. Hazrat Abu Ubaidah también se unió a él con su contingente. Los cristianos se habían retirado a sus fuertes, pero frustrados por esta razón quisieron llegar a un acuerdo con la condición de que el mismo Hazrat Umar viniera para este tratado. Hazrat Abu Ubaidah informó a Hazrat Umar sobre las demandas de los cristianos. Así, en Rabi al-Awwal del año 16, después de la Hijra, Hazrat Umar dejó Medina y nombró a Hazrat Ali como Amir en su ausencia. Llegó a Yavia, que era un asentamiento en las periferias de Damasco. A su llegada fue recibido por los comandantes de los distintos contingentes del ejército musulmán. Hazrat Umar preguntó: ¿dónde está mi hermano? La gente preguntó: oh líder de los fieles, ¿a quién te refieres? Él respondió: a Abu Ubaidah. Se le informó que estaba en camino. Hazrat Abu Ubaidah
llegó en su camello, ofreció el saludo de la paz y preguntó por el bienestar de Hazrat Umar. Entonces Hazrat Umar pidió a todos los demás que se fueran y partió con Hazrat Abu Ubeda a su residencia. Cuando llegó a su casa vio que aparte de una espada, un escudo, una esfera y un cuenco, la casa estaba vacía. Hazrat Umar dijo: oh Abu Ubeda, podrías haber adquirido algunas comodidades, es decir, tener algunas cosas en casa. Hazrat Abu Ubeda respondió: oh líder de los fieles, entonces uno podría inclinarse por las comodidades, o sea que podría haber adquirido algunas comodidades, pero uno se inclinaría por las comodidades y los lujos, y por eso no quiso adquirir ninguna. En esta ocasión tuvo lugar un incidente extraordinario relacionado con el azán de Hazrat Bilal, y que también ha sido narrado anteriormente. Después de la muerte del santo profeta, Hazrat Bilal dejó de hacer el azán. En esta ocasión, cuando se acercaba el momento de la oración, la gente instó a Hazrat Umar a que instruyera a Hazrat Bilal para que diera el azán. Siguiendo las instrucciones de Hazrat Umar, Hazrat Bilal hizo el azán y todos se sintieron abrumados por la emoción. La gente comenzó a llorar y entre ellos Hazrat Umar lloró más porque el azán le recordaba el tiempo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Con respecto al intento bizantino de reconquistar Siria, está escrito que el año 17 después de la Égira, las fuerzas bizantinas lanzaron un último intento de reconquistar Siria. Los cristianos iraníes, beduinos y kurdos que residían en las zonas del norte de Siria, Al-Jazira, el norte de Irak y Armenia, acudieron a Heraclio, emperador bizantino, y le pidieron ayuda contra los musulmanes, quien envió un ejército de 30.000 soldados para esta tarea. A pesar de que Hazrat Sa'd bin Abu Waqqas había conquistado la mayor parte de la región de Al-Jazira, hasta ese momento no tenía dominio sobre los beduinos. Además, el emperador bizantino todavía tenía una fuerte presencia naval. Aprovechando la oportunidad, envió una gran flota naval para atacar, y mientras los beduinos levantaron un gran ejército y sitiaron Homs, algunas ciudades del norte de Siria también se rebelaron. Hazrat Abu Ubeda envió una carta de Hazrat Umar pidiendo refuerzos. Hazrat Umar ordenó inmediatamente a Hazrat Sa'd bin Abu Waqqas que enviara refuerzos desde Kufa. Hazrat Sa'd bin Abu Waqqas envió un ejército desde Kufa bajo el mando de Kakah bin Amr. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el ejército musulmán fue superado en gran medida en número de comparación con las fuerzas bizantinas. Hazrat Abu Ubeda pronunció un apasionado discurso ante los soldados del ejército diciendo: oh musulmanes, quien se mantenga firme hoy y viva para ver la luz del día, se le concederá la victoria y la riqueza, pero a quien sea asesinado se le concederá la fortuna del martirio, y doy testimonio de que oí al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir que quien muere en un estado que no es idólatra ciertamente entrará en el paraíso. Se produjo entonces la batalla entre los dos bandos. Al poco tiempo el ejército bizantino sufrió pérdidas y retiró a Mari al-Debai, que era el nombre de una zona montañosa en la frontera de Siria, situada a 16 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Masisa. Después de esto, el emperador bizantino nunca logró lanzar otro ataque para volver a hacerse con Siria. Taun Amwas es el nombre de un valle que está a 9 kilómetros de Ramla en dirección a Baitul Maqdas. Según los libros de historia, se llamó Taun Amwas porque el brote de la plaga comenzó desde ese lugar. En Siria se produjeron innumerables muertes como resultado de la plaga. Según algunos, hubo alrededor de 25.000 muertes. Los detalles de este incidente se encuentran en una narración de Bukhari. Hazrat Abdullah bin Abbas relata que Hazrat Umar llegó a Sarag, que era una aldea cerca del valle de Tabuk, situada cerca de las fronteras de Siria y el Hijaz.
y a una distancia de aproximadamente 13 días de viaje desde Medina. En las antiguas fuentes históricas de las distancias se daban así, y en este caso ello equivaldría aproximadamente a unos 1600 kilómetros. Pues bien, cuando Hazrat Umar llegó a Saraj, se encontró con el comandante de los ejércitos, Hazrat Abu Ubeda, y sus compañeros. Informaron a Hazrat Umar de que había un brote de plaga en Siria. Con el fin de buscar consejos sobre el asunto, Hazrat Umar invitó a los primeros emigrantes a presentar sus sugerencias. Sin embargo, había una diferencia de opiniones entre los emigrantes. Algunos de ellos opinaban que debían continuar su viaje y no volver, mientras que otros sugerían que los nobles compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estaban presentes en el ejército y por consiguiente no era apropiado que fueran llevados a una zona donde había una plaga y que era mejor regresar. Hazrat Umar entonces dijo a los emigrantes que se fueran e invitó a los Ansar a presentar sus sugerencias. Al igual que los emigrantes, los Ansar también tenían diferencia de opiniones. Hazrat Umar invitó entonces a los ancianos de los Quraysh que habían aceptado el Islam con ocasión de la conquista de la Meca y luego se establecieron en Medina. Todos ellos expresaron unánimemente su opinión al llevar a todos de vuelta y que no había necesidad de entrar en una zona donde había un brote de plaga. Aceptando las sugerencias de Hazrat Umar anunció que debían regresar. Hazrat Abu Ubeda preguntó entonces si era posible escapar de lo de Dios había decretado. En respuesta a Hazrat Abu Ubeda, Hazrat Umar declaró: Hazrat Abu Ubeda, ojalá hubiera sido otra persona la que te hubiese dicho lo que acabas de decir. De hecho, nos estábamos moviendo de un decreto de Dios a otro. Se alejaban de un decreto, pero se acercaban a otro decreto de Dios. Hazrat Abu Umar declaró: además, supongamos que tienes algunos camellos y llegas a un valle que tiene dos lados. Uno es una zona verde exuberante llena de vegetación, mientras que el otro es una tierra seca y estéril. Ahora bien, ¿no sería conforme al decreto de Dios si llevaras tus camellos a pastar a la zona con mucha vegetación y por otro lado, ¿no sería también conforme el decreto de Dios si decidieras llevarlos a la tierra seca y estéril? El narrador de esta historia afirma que, mientras tanto, llegó Hazrat Abdurrahman bin Auf, que no había estado presente antes debido a algún trabajo que estaba realizando. Hazrat Abdurrahman bin Auf expuso: tengo la respuesta a esta cuestión. Una vez escuché al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam decir que si uno se entera del brote de una enfermedad en cierta área, no debe viajar allí. Y si la enfermedad ha surgido en una área en la que la persona reside, entonces no debe dejar el área para escapar de ella. Al oír esto, Hazrat Umar expresó su gratitud a Dios Altísimo y regresó allí. En cuanto al Taun Namwas, Hazrat Muslim Maud afirma: cuando Hazrat Umar viajó a Siria, fue recibido por Hazrat Abu Ubeda y el ejército musulmán. En este momento, la plaga allí, que se conocía como el Taun Namwas, se generalizó y los compañeros sugirieron que, como había un brote de plaga, deberían regresar. Aceptando las sugerencias de Hazrat Umar, tomó la decisión de regresar. Cuando Hazrat Abu Ubeda, que tenía que aceptar las cosas como eran, se enteró de esta decisión, declaró: ¿estáis huyendo del decreto de Dios? Hazrat Umar respondió: voy de un decreto divino a otro. En otras palabras, hay dos tipos de decretos divinos, uno es específico y el otro es una naturaleza general, pero ambos decretos pertenecían a Dios. Así Hazrat Umar declaró que no huía del decreto de Dios, sino que iba de un decreto a otro. Se menciona en la historia que cuando Hazrat Umar se enteró del brote de plaga, reunió a la gente para pedirles consejo y preguntó qué hacía la gente de Siria, ya que a menudo las plagas surgían de allí. Le dijeron que cuando la plaga se extiende, la gente se dispersa aquí y allá, lo que posteriormente debilita su impacto. En otras palabras, se movían en zonas abiertas en lugar de quedarse en la ciudad. En relación con estas sugerencias, Hazrat Umar declaró que Dios Altísimo ha establecido una ley general, es decir, se salva quien abandona una zona donde no hay un brote de plaga y viaja a otra zona abierta. Por lo tanto, como esta también estaba de acuerdo con la ley divina, no estaba violando ninguna ley de Dios, sino que movía de un decreto a otro, o sea, pasaba de una ley específica a una ley general
Dios Altísimo. Hazrat Umar declaró que por consiguiente no se puede decir que estaba huyendo del decreto divino, sino que se estaba moviendo de una ley de Dios a otra. Aunque Hazrat Umar regresó a Medina, sin embargo, estaba muy preocupado porque la plaga seguía extendiéndose. Un día Hazrat Umar escribió una carta a Hazrat Ubeda en la que afirmaba que necesitaba que hiciera un trabajo importante, por lo que al recibir la carta debería regresar a Medina inmediatamente. Además, Hazrat Umar declaró que si recibía esta carta por la noche no debería esperar hasta mañana, y si recibía la carta por la mañana no debería esperar hasta la noche. Cuando Hazrat Ubeda leyó la carta, declaróse la razón por la que el líder de los fieles me necesita, que Allah conceda su misericordia a Hazrat Umar porque desea extender la vida de lo que ya no va a permanecer. En otras palabras, Hazrat Ubeda entendió por qué Hazrat Umar estaba preocupado. En respuesta a la carta, Hazrat Ubeda declaró: oh líder de los fieles, después de leer la carta he comprendido lo que desea, pero por favor no me llame y permítame quedarme aquí. Soy uno de los soldados del ejército musulmán. Todo lo que se ha decretado pasará, pero ¿cómo puedo dejarlos? Cuando Hazrat Umar leyó la carta empezó a llorar. En ese momento Hazrat Umar estaba sentado a los muhajirin, entre los muhajirin y ellos preguntaron: oh líder de los fieles, ¿ha fallecido Hazrat Ubeda? Hazrat Umar respondió: no, pero es posible que suceda. Hazrat Umar escribió otra carta a Hazrat Ubeda y le ordenó que sacara a los musulmanes de esa zona a un ambiente más agradable. Cuando cualquier soldado musulmán moría y alcanzaba el estatus de mártir como resultado de morir por la plaga, Hazrat Ubeda comenzaba a llorar y rezaba a Dios para que le concediera el martirio. Según una narración, dice que en ese tiempo rezaba de la siguiente manera: oh Allah, ¿acaso no hay una porción de esto para Hazrat Ubeda? Es decir, para alcanzar el martirio. Un día una pequeña hinchazón se desarrolló en el dedo de Hazrat Ubeda y rezó: espero que Allah otorgue sus bendiciones a través de esta pequeña aflicción. Cuando algo está lleno de bendiciones, aunque sea pequeño, se vuelve inmenso. Arbaz bin Sariya relata que cuando Hazrat Ubeda se enfermó como resultado de la plaga, fui a ver a Hazrat Ubeda, me dijo: he oído al mensajero de Allah decir que muera como resultado de la plaga es un mártir, quien muere por una enfermedad del estómago es un mártir, quien muere ahogado es un mártir, quien muere aplastado bajo un techo que se cae también es un mártir. En los últimos momentos de su vida, Hazrat Ubeda dijo al pueblo: os doy el consejo y si lo cumplís os beneficiaréis enormemente de ofrecer salat y pagad del sagat, observad los ayunos y del ramadán continuad dando el sadaka, realizad del hajj y umrah y animaros unos a otros a hacer el bien, tratad de vuestros líderes y no intentáis engañaros y no permitáis que el deseo de las mujeres se convierta en una razón para que discutáis vuestras obligaciones. Si una persona permanece viva durante 1000 años, incluso entonces un día tendrá que irse de este mundo como yo me voy de este mundo. La muerte ha sido decretada por Allah para cada persona. Todo el mundo morirá algún día. Sin embargo, el sabio es él quien está siempre preparado para la muerte y sigue haciendo preparaciones para ese día. Transmite mi salam a los líderes de los fieles, a Hazrat Umar, y háganle saber que cumplir con todos mis compromisos. Hazrat Ubeda declaró entonces: de acuerdo con mi decisión, enterradme aquí. Así la tumba de Hazrat Ubeda está situada en el valle de Baisan, en Jordania. Según alguna narración, Hazrat Ubeda bin Jarrah estaba viajando de Yavia hacia Beit al-Miqdash para ofrecer su oración cuando falleció, y según otra narración falleció en Faihal, que está en Siria, y su tumba está en una zona cerca de Baisan. Durante sus últimos días, Hazrat Ubeda nombró a Hazrat Muaz bin Jabal como su representante. Cuando Hazrat Ubeda falleció, Hazrat Muaz bin Jabal afirmó: oh gente, nunca he visto a nadie con un corazón más puro, libre de malicia, afectuoso y compasivo que él ha fallecido. Hay otros hoy entre nosotros. Orad para que Allah os conceda su misericordia. Hazrat Ubeda bin Jarrah falleció en el año 18 después de la Égira y tenía 58 años después de edad en ese momento. Otra vez Hazrat Umar envió a Hazrat Ubeda 400 dirham y 400 dinares y le dijo a un emisario que tomara nota de lo que Hazrat Ubeda hiciera con esa riqueza, y así con el emisario recogió la riqueza y se la entregó a Hazrat Ubeda. Él la distribuyó entre toda la gente. El emisario narró todo lo sucedido a Hazrat Umar
quien dijo estamos agradecidos a Dios por crear a personas como Abu Ubaidah en el Islam. En una ocasión Hazrat Umar pidió a sus compañeros que manifestaran el deseo. Uno de ellos respondieron: desearía que esta casa se llenase de oro para poder gastarlo en el camino de Dios. Otro desearía que esta se llenase de perlas y rubíes para poder gastarlo en el camino de Dios. Hazrat Umar luego les pidió que siguiera manifestando lo que deseaban. Ellos preguntaron: oh líder de los fieles, no entendemos que debemos desear. Hazrat Umar declaró: deseo que esta casa se llene de personas que Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, Hazrat Muaz bin Jabal, Salim Maula bin Hadras y Hazrat Hudfaya bin Yaman. Así que afortunados fueron estas personas que alcanzaron el agrado de Dios Altísimo en este mundo y en el más allá. El relato de Hazrat Abu Ubaidah finaliza aquí. Voy a dirigir algunas oraciones fúnebres a una ausencia. La primera es del Shahid, mártir, que fue martirizado hace solo unos días. El profesor Namiduddin Khattak, hijo de Fazal Khattak Sahib y hijo del distrito de Peshawar. El 5 de octubre a la 1:30 de la tarde, el adversario de la comunidad le disparó y fue martirizado. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Alrededor de 1 hora y media después de impartir la clase de College Superior Science, donde enseñaba al dirigirse a la casa, 2 personas de motocicleta le adelantaron y dispararon, siendo martirizado en el acto. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Tenía 56 años, estuvo vinculado con la docencia durante 25 años, completó la maestría en filosofía en la Universidad de Quaid-e-Azam y posteriormente viajó a China con una buena beca, obteniendo el doctorado en biología microambiental. Después de esto trabajó en la Universidad de Islamia College, también impartió clases en la Universidad de Peshawar, fue miembro del tribunal que entrevistaba a los estudiantes que había solicitado doctorado. Muchas instituciones académicas de Pakistán le invitaban a pronunciar discursos. Se dedicó mayoritariamente en actividades académicas. La Ahmadiyya se estableció en su familia a través de su abuelo paterno Rajuddin Khattak, que era el distrito de Harak, así como su abuela paterna Bibindur Namaz Saiba, quien también aceptó las Ahmadiyya. Su padre se llamaba Sherzama y era compañero del Mesías Prometido, y el Mesías Prometido relató una corta camisa al regresar a Qadian, y un tabarruk permanece en posesión de la familia hasta el día de hoy. El padre de Nadimuddin Khattak, era médico y veterinario, jubiló como subdirector. También fue un poeta muy conocido. Su madre, Mahburutun Rahman, fue la subdirectora del Departamento de Educación y continuó desempeñando este cargo hasta la jubilación. Esta familia sufrió la oposición durante muchos años. El suegro de Shahid Bashir Ahmad Advocate, que fue el presidente de la Jamaat de Chini, Bayan Peshawar, fue secuestrado en 2019 y su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy, ya que nunca fue localizado. El Shahid Marti poseía muchas grandes virtudes, ofrecía servicios Jamaat, aunque era una persona muy instruida, siempre estaba dispuesto a realizar tareas de seguridad. Fue particularmente conocido por su hospitalidad, era compasivo, ayudaba a los pobres y tenía una relación muy afectuosa con todos los miembros de su familia. Estaba centrado en la educación y constantemente aconsejaba a los niños ahmadis a recibir una educación. También se aseguró de que sus propios hijos tuvieran una buena educación. Su esposa, Sadia Busher Saiba, dice que una semana antes de su martirio, Shahid Mártir fue a Rabwa, y cuando visitó Basti Maghbara expresó su deseo de ser enterrado allí, pero también afirmó que tal vez no era digno de cumplir ese deseo. Sin embargo, Dios Altísimo no cumplió ese deseo, de un modo tal que fue enterrado en ese lugar. El cuñado Nadimuddin Khattak Sahib, el doctor Munir Ahmad Khan, que actualmente estaba en el Instituto de Tahir, dice que el Nadimuddin Sahib le dijo que había un profesor que se oponía a la Jamaat y le mostraba fotografías suyas y de sus hijos, los oponentes de la Jamaat, y adelantaba a estos enemigos asignados. También se colocaron frente a su casa carteles incitando al odio. Su cuñado dice que cuando Namiduddin vino al encuentro una semana antes del martirio, lo invitó a sentarse a comer con ellos. Sin embargo, dijo que comería del langar, cocina del Mesías Prometido, porque el deleite y las bendiciones de la comida del langar del Mesías Prometido no se puede encontrar en ningún otro lugar. Dijo que comería con ellos en otro momento. Namiduddin Khattak sobreviven
su esposa Sadia Nasim Saiba, 3 hijas y 2 hijos. Una de sus hijas está casada, mientras que las otras 2 siguen estudiando. Uno de sus hijos es ingeniero y otro está estudiando en el primer año. Sus nombres son Karimuddin Khattak, Nuruddin Khattak. Nuruddin Khattak está estudiando en primer año y Kalimuddin es ingeniero. Otro de sus familiares, Navid Ahmad Saib, su cuñado, también está sirviendo a la Jamaat como Amir de la Jamaat de Peshawar. Que Dios Altísimo conceda al difunto su perdón y misericordia, conceda su familia la fuerza para ser paciente. El segundo funeral es de Usama Sadiq, estudiante de Jamia Ahmadiyya, Alemania. Era el hijo de Muhammad Sadiq Saiba. Hace unos días se ahogó en el río de Rin de Alemania y falleció. Ciertamente a Allah pertenecemos y al volveremos. Tenía 20 años en el momento de su fallecimiento. Su familia era Chak Sikandar, Gujarat, Pakistán. Era el más joven de sus hermanos. Le sobrevivían 5 hermanas y un hermano junto con sus padres. Por el lado paterno, el Ahmadiyyat fue introducido en su familia durante la época de Hazrat Musleh Maud, cuando su abuelo y sus 2 hermanos aceptaron el Ahmadiyyat. Más tarde, los 2 hermanos abandonaron el Ahmadiyyat. Sin embargo, su abuelo se mantuvo firme en el Ahmadiyyat. Por el lado materno, el Ahmadiyyat fue presentado a través de su bisabuelo, Hazrat Shah Muhammad Saib, y su padre, Hazrat Langar Muhammad Saib, los cuales fueron compañeros del Mesías Prometido. Juraron lealtad en las manos del Mesías Prometido en 1903 en Jhelum. En 1989 las condiciones para la Jamaat en Chak Sikandar se volvieron terribles y hubo muchos disturbios contra los Ahmadis. Los padres del fallecido también se enfrentaron a una gran oposición. Su madre también fue agredida y su padre fue llevado a la justicia con una demanda falsa que se prolongó durante 7 años. Luego se trasladaron a Alemania. Usama Sadiq había obtenido su educación primaria en pakistaní. Al llegar a Alemania ingresó en Jamia y acababa de completar su 3er año. Sin embargo, fue ordenado por el decreto de Dios Altísimo llamarle de vuelta. Su padre dice que todo elogio hacia él es poco porque logró mucho durante su corta vida. Además de ser un estudiante, fue un niño modelo y dedicó gran parte de su tiempo a sus estudios. Debido al coronavirus, pasó los últimos 6 meses en casa. Además de ofrecer salat de congregación, también guardó todos los ayunos en Ramadán y dirigió las oraciones en congregación del Tarawih. Después de las vacaciones se estaba preparando para regresar a Jamia, pero falleció. Su madre dice que poseía innumerables virtudes. Era muy responsable en su trabajo y su objetivo era terminarlo rápidamente. De naturaleza sencilla, era callado y hablaba solo cuando era necesario. Fue muy obediente a sus padres y era muy resolutivo en todo lo que se proponía. Era muy disciplinado y previsor. Trató de dominar varios idiomas y por lo tanto se concentró especialmente en el árabe, el persa, el inglés y el alemán. El secretario nacional de Tabligh de Alemania, Farid Saib, escribe que Usama poseía muchas virtudes, una de las cuales era la pasión por trabajar en las actividades de Tabligh, propagar el mensaje del Islam. 2 días antes de su fallecimiento había terminado de viajar a Alemania del Este durante 3 días consecutivos para la distribución de folletos. Siempre que se le pedía que distribuyera volantes, nunca se negaba y participaba con entusiasmo. Suhaib Nasir Sahib, un misionero graduado de Jamia Alemania, dice que aunque Usama Sadiq era 4 años menor que él, era un ejemplo para él en el culto. Usama Sadiq se sentaba a menudo en la primera fila de la mezquita y a menudo llegaba a la mezquita antes del comienzo de la oración y ofrecía nawafil. Luego, incluso después de la oración, se preocupaba de recordar a Dios. Era uno de esos estudiantes que eran los primeros en entrar en la mezquita y los últimos en salir. Del mismo modo, se sentaba en la primera fila para las oraciones del viernes siempre. También se tomaba muy en serio sus estudios en Jamia. Que Dios Altísimo le conceda al difunto su perdón y su misericordia y que le dé posición en el cielo. Que le conceda a sus padres y hermanos la fuerza para
seguir siendo pacientes. El próximo funeral es de Salim Ahmad Malik Sahib. Anteriormente formaba parte del Departamento de Educación del gobierno de aquí o en instituciones educativas. Y después de su jubilación sirvió como profesor de Jamia Ahmadiyya del Reino Unido. Falleció a la edad de 87 años el 24 de septiembre. A Él pertenecemos y a Él volveremos. Su abuelo Hazrat Malik Nuruddin Sahib y su padre Hazrat Malik Aziz Ahmad Sahib fueron ambos compañeros del Mesías prometido. Su madre narra un incidente de su padre. Una vez muchos miembros de la familia del lado paterno de Malik Sahib había fallecido debido a una cierta enfermedad, pero por lo que su madre, es decir, la abuela de Salim Malik Sahib, informó a Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Sahib sobre el estado de su hijo. Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Sahib fue inmediatamente a su casa para verlo y dijo que la probabilidad de que el niño sobreviva es muy baja y que solo las oraciones pueden salvarlo ahora. Entonces Hazrat Khalifatul Masih I fue al Mesías prometido e hizo una petición de oraciones. Fue en las escaleras del Masjid Aqsa donde se encontró el Mesías con el Mesías prometido e hizo la petición. Entonces el Mesías prometido dijo: vayamos ahora a ver al niño. Por lo tanto, el Mesías prometido fue a su casa y después de entrar puso su mano en la frente del niño, diciendo: si Dios quiere, este niño estará bien. Así fue el milagro de las oraciones del Mesías prometido lo que permitió que el niño se recuperara y él, es decir, el padre del difunto, vivió hasta los 70 años. Salim Malik Sahib obtuvo su educación en primaria en Qadian y después de la partición se trasladó a Sialkot, donde estudió en la universidad. Después se mudó a Karachi, donde continuó sus estudios en el campo de la ciencia. Se mudó al Reino Unido en 1960 y fue profesor de química geológica durante muchos años en la Universidad de Reading. Tuvo el honor de servir en varios departamentos en los primeros días de la comunidad del Reino Unido. Fue nombrado secretario nacional de Talim o Tarbiyat. Sirvió muchos años como secretario de Amur-e-Jariya durante muchos años y también prestó grandes servicios del Departamento de Relaciones Internacionales de la comunidad. Tuvo dos veces la oportunidad de ir a Pakistán y preparar el informe conjunto del Comité de Derechos Humanos que investigó la situación de los Ahmadis. Cada año se organiza una exposición a gran escala de diferentes países. Salim Malik Sahib tuvo la oportunidad de montar y organizar el puesto en esta exposición sobre la comunidad en el que el Reino Unido y España en 1992. Cuando el Khalifatul Masih IV formó el comité en 1997 con respecto al establecimiento de Jamia Ahmadiyya en el Reino Unido, también incluyó a Salim Malik Sahib en él. De la misma manera también formó parte de los comités previos al inicio de Jamia Ahmadiyya UK. Cuando se estableció Jamia Ahmadiyya del Reino Unido fue nombrado administrador jefe y ocupó este cargo hasta el 13 de noviembre de 2005. Tuvo la oportunidad de enseñar inglés e historia a los estudiantes de Jamia Ahmadiyya, lo que continuó haciendo hasta su muerte. Cuando se compró Islamabad por instrucción de Hazrat Khalifatul Masih IV, Salim Malik Sahib tuvo la oportunidad de establecer una biblioteca allí. Era muy religioso y regular en el ofrecimiento de las oraciones y en el ayudo, extremadamente cariñoso con los demás, elocuente en el habla, un llamador de Dios, hospitalario y un hombre piadoso que era un ardiente admirador del califato con un verdadero vínculo de lealtad y sinceridad. Le sobrevivían su esposa, 3 hijas y muchos nietos. Su sobrino Mia Abdul Wahab Sahib dice que Salim Sahib le dijo que cuando se mudó a Londres en 1960 su padre Malik Aziz Ahmad Sahib, que estaba enfermo, le dio algunos consejos a su hijo. En primer lugar, nunca perder su conexión con la comunidad solo porque iba a ir al Reino Unido. No significaba que debiera sumergirse en todas sus atracciones. En segundo lugar, pagar siempre el chanda, contribución monetaria, a tiempo y en su totalidad, ya que esto también es necesario para purificar el alma. Tercero, si alguien le pide ayuda, no debe negarse nunca, por mucho que le cueste. Salim Sahib dijo que siempre siguió el consejo de sus padres. Su sobrino escribe además que, aunque el fallecido no lo mencionó él mismo, pero más tarde se enteró
de que una vez uno de sus enemigos necesitaba una gran suma de dinero, así que Salim Sahib vendió su casa para satisfacer las necesidades de la persona. Más tarde Dios Altísimo lo bendijo con una casa aún más grande. Académicamente era una persona muy bien informada. Cuando le vi por primera vez, cuando aún no lo conocía, pensé que era un Ahmadi ordinario que enseñaba inglés, ya que tenía un buen manejo del idioma, pero más tarde me di cuenta de que sobresalía enormemente de su sinceridad y devoción, que estaba preparado para servir a la comunidad en todo momento y que tenía un extraño vínculo con el amor al califato en términos de conocimiento. Era una enciclopedia andante. Tenía una comprensión de todos los demás, la historia en particular. Del mismo modo, tenía un gran interés en la literatura inglesa y urdu, pero nunca se jactaba del conocimiento. Siempre animaba a otros a aumentar sus conocimientos religiosos, mundanos, políticos y seculares. También tenía muchas conexiones dentro de la comunidad pakistaní, que siempre utilizó el beneficio de la comunidad. Cuando Salim Malik Sahib trabajaba como secretario de Asuntos Exteriores de la comunidad, mantuvo una fuerte relación con Lord Avebury y fue a través de él que se estableció la relación con la comunidad. Además, Salim Malik Sahib jugó un papel clave en mi primera visita a las cámaras del Parlamento. Marwan Sarwar-Gil, misionero de la Argentina, dice: Salim Sahib era muy respetado entre todos los estudiantes de Yama, incluido yo mismo, debido a su carácter académico. Solo después de graduarme tuvimos una relación personal. Cuando me eligieron para ir a Argentina estaba muy contento y me decía: era un misionero pionero, así que tenía mucho trabajo por hacer. Hay que iluminar el nombre de la comunidad, predicar de manera excelente, pero sobre todo aprender el idioma local. Deberías aprenderlo hasta tal punto de que tus artículos se publiquen en los periódicos. Tenía un gran interés en esto al nivel académico. Asimismo, los estudiantes misioneros de Jamia, incluido Marwan Sahib, han escrito que a menudo invitaba a sus estudiantes a su casa y luego los llevaba a su biblioteca personal. Luego decía: como regalo por venir a mi casa, puedes tomar cualquier libro que quieras. Ese era mi regalo para ti. Siempre decía que Jamia Ahmadiyya no es un instituto ordinario y Khalifatul Masih tiene muchas expectativas al respecto. Por lo tanto, los Waqfine Zindgi, los devotos de por vida que se asocian con un instituto, deben alcanzar un nivel de conocimiento extraordinario. Marwan Sahib también escribió: antes de irme a Argentina, Salim Sahib me aconsejó que dominara el idioma a medida que mis artículos en español llegan a publicar en los periódicos. También me dijo que siguiera escribiéndole cartas y que si alguna vez me daba pereza hacerlo, él mismo se pondría en contacto conmigo. Que Dios conceda al difunto el perdón y la misericordia y permita a los que deja atrás, a sus hijos y a su progenie, mantener el mismo vínculo de dedicación y sinceridad con el califato y la comunidad. Después de la oración dirigiré sus funerales en ausencia. और हमेशा ये कहते थे कि जामिया अहमदिया एक गैर मामूली इदारा है जिससे खलीफातुल मसीह को बहुत तवक्कुआत हैं, इसलिए इस इदारा से वाबस्ता वाक़ई ज़िंदगी को गैर मामूली इल्मी मयार हासिल करना चाहिए। फिर लिखते हैं मरवान साहब के अर्जेंटाइन रवानगी से कबल नसीहत फरमाई ख़ास तौर पर कि ऐसा अबूर हासिल करना ज़ुबान पे कि जैसे पहले मैंने बयान किया कि स्पेनिश ज़ुबान में तुम्हारे मज़ामीन छपें। और कहते हैं ये भी मुझे कहा कि मुझे लिखते रहा करना खत, कभी मेरे से सुस्ती हो जाती तो फिर मुझे खुद ही रब्ता करते और खत लिखने के कहते। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और इनके लवाहिकीन को, इनके बच्चों को, इनकी नस्लों को भी इसी तरह वफ़ा के साथ खिलाफत और जमात से ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर नमाज के बाद उनका जनाजा ग़ायब पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.